tomar nuestros lugares. Bien, estamos hablando o tratando estos temas o dándole seguimiento. Y la idea siempre de dar el seguimiento a esto, tal vez usted dice, bueno, ¿y por qué tardan tanto? Esa es la manera de poder estudiar la palabra. Y es más, deberíamos ir estudiando versículo por versículo en cada culto. Pero para poder avanzar, lo hacemos de esta manera. Lo que Pedro está siempre orientando, más bien manifestando a la iglesia, que hay también en el campo de lo que es la relación, o cuál es la relación que se tiene que tener con los que nos persiguen, con los que nos hacen mal. Vuelvo a recalcar que el trasfondo de esta carta es un trasfondo que se dirige su contenido a una iglesia que está siendo perseguida. Eso nos hace entonces ir entendiendo por qué Pedro tiene que darle el seguimiento en cuanto a la relación con aquellos que nos hacen mal. Como decíamos, él ha tratado de orientar a la iglesia a la cual se dirige siempre para darle estos lineamientos a que tenga más bien no una relación confrontativa con aquellos que los persiguen, con aquellos que les hacen daño, sino que sea una relación de acuerdo a los versículos que hemos leído acá. Por supuesto, el asunto de esta iglesia, como decía hace un momento, era ese trasfondo de persecución. Los perseguían, no solo los perseguían, los mataban, los encarcelaban, les quitaban sus bienes, les quitaban sus hijos, sus familias. Quiere decir que la iglesia a la cual se dirige Pedro y a la iglesia en términos general, ese ha sido el trasfondo de la iglesia. La Biblia nos habla, la Biblia no nos habla, más bien la historia nos habla de lo que serían casi 1800 años de historia de la iglesia, de las tremendas persecuciones en las cuales la iglesia se ha visto envuelta. La Biblia nos habla de las persecuciones del inicio, pero no ya de casi 1800 años. Ya la Biblia ya no nos habla de esas persecuciones, sino que encontramos esos relatos ya en lo histórico. O sea que no ha tenido la iglesia ningún tiempo en el cual haya tenido, diríamos, como reposo por causa de su fe. Siempre han habido brotes más violentos que otros contra la iglesia. Y cuando yo estoy relatando esto, que lo estoy tomando, por supuesto, de lo que hemos leído, debe de hacernos a nosotros pensar y, bueno, entender que la iglesia, pues, no es una entidad de amor del mundo hacia ella, sino que es una entidad que el mundo la odia, que el mundo la va a perseguir. Y es bueno que escuchemos esto porque, como para el caso nuestro sería como fantasía estas pláticas, por el hecho de que usted dice, bueno, nadie me ha perseguido.
Yo tengo 10, 15, 20 años y no he tenido esto que están diciendo ahí. Bueno, eso deberíamos de darle gracias a Dios por ello, pero también de alguna manera, aun cuando no seamos literalmente perseguidos, en este caso puramente nuestro, no quiere decir que estemos eximidos de los que nos hacen mal por ser creyentes. Nos van a tratar la manera de denigrar, nos van a tratar la manera de hacer la vida imposible. Eso usted puede testificar de eso. Estoy hablando por la causa de Cristo. No estoy diciendo por las causas, diríamos, de malos comportamientos nuestros, sino por la fe. Muchos de ustedes, para no ir muy lejos, pudieran testificar que por causa de Cristo les han estigmatizado en el trabajo, por decir algo. Si es que se han presentado con su fe en esos lugares. En las universidades los van a ridiculizar, van a decir algunos de ustedes: a mí, con mis compañeros, no me fue fácil porque, y sucesivamente, no me fue tan viable el poder estudiar mi carrera o el estar estudiando. Es decir, siempre nos vamos a ver expuestos por causa de la fe en el diario vivir como creyentes. Pero ahora vamos y eso se lo digo para que cuando esté pasando por el lado que a usted le está afectando, tal vez no, como dije, ser perseguido, que lo van a matar por la fe acá en este país, todavía no, pero pudiera darse. Pero para eso es que estudiamos la palabra, para ver que dentro del combo del evangelio todo está ahí resumido. El evangelio tiene su combo, que tiene bendiciones y tiene angustias. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto, por ejemplo, que estamos escuchando, esto nos hace estables, cristianos fuertes, porque en el momento que usted esté pasando por causa de su fe, esté pasando por alguna incomodidad, usted dice: ya estudiamos eso, ya lo asimilé en esa ocasión. El cristianismo pues no es una carroza de flores tirando dulces a los que nos rodean. Más bien nos tiran de todo a los que vamos en el camino de la gracia. Entonces todo eso nos ayuda. Por ejemplo, hay mujeres casadas o no casadas, juntas, que el marido le va a decir: si vas a la iglesia, te voy a dejar o te voy a maltratar. Entonces ahí ella dice, o si fuera al revés, porque también las mujeres ahora toman control en el caso contra los varones. Hay mujeres que tienen ese carácter y ponen sus reglas. Y dice: si vas a la iglesia, te voy a dejar por otro. Y todas esas cosas están dentro de la vida cotidiana de un creyente. No se salva nadie de algo, van a tener que padecer. Pero es ahí donde el creyente dice: bueno, ya yo he leído en Pedro los sufrimientos de la iglesia. Y es más, en los estudios que hemos estado llevando, se nos han ampliado estos sufrimientos que tiene que experimentarlos la iglesia. Y ahorita yo estoy sufriendo con este hombre, estoy sufriendo con esta mujer, estoy sufriendo con mis padres que no me quieren dejar que me desarrolle en la vida de Cristo. Ahí es un sufrimiento. Ahí es ¿qué es lo que hace el cobarde? ¿Qué es lo que hace la mujer cobarde, el hombre cobarde? Dice: bueno, para no tener problemas en mi familia,
yo lo que hago mejor, soy prudente y no le sigo, no le llevo la contraria a mi esposo y mejor lo que él dice. Así es que ahí nos vemos, evangelio. Así que ya no me quiero meter en problemas. No, la Biblia, el trasfondo del evangelio, el mismo Señor dijo: yo no he venido para traer paz a la tierra, sino disensión. Porque dentro de una familia o de un hogar, la madre estará contra el hijo, o los padres contra los hijos, la suegra contra la nuera, y sucesivamente. Pero ¿a qué se refiere eso? Que cuando llega la luz a un hogar, es decir, llega un creyente, va a tener problemas, va a tener dificultades. Y claro que lo que menos queremos nosotros como creyentes es eso, tener dificultades. No queremos pelear, no queremos confrontar, decirle al papá o decirle al esposo: bueno, yo soy tu esposa, por decir algo, soy tu esposa, pero yo me debo al evangelio, me debo a mi Cristo. Y por tanto, vamos a tener que llegar a un punto, bueno, de separarnos, porque eso es lo que dice: no he venido a traer paz, sino disensión. Ahí viene el asunto, sea con los hijos con los padres con los hijos, la nuera con la suegra, la suegra con la nuera, y sucesivamente. Allí es donde se va marcando el verdadero evangelio. Allí es donde se va poniendo los linderos, o identificando quién es el verdadero evangelio. El que no es evangelio, dice, el que solo ha tenido una emoción, como sería el caso de muchos dentro de lo que es el cristianismo. Solo ha tenido no, dice: yo no me quiero meter en líos, mi esposo me prohíbe, porque es más, por ahí he leído y he escuchado también en la iglesia que nos han enseñado que la mujer debe estar sujeta a su marido. Ya estudiamos la vez pasada que en esta misma carta que Pedro habla que debemos de estar sometidos o en obediencia a las autoridades. Pero yo aclaraba que eso es toda vez no nos toquen nuestra fe, toda vez no nos toquen lo que es nuestro evangelio, nuestra gracia que hemos recibido. Y se lo ponía con fundamento bíblico cuando Pedro o los apóstoles le negaron o les prohibieron a los discípulos o apóstoles a que predicaran. Pedro dijo en el capítulo 5:4 de Hechos: juzgad vosotros, autoridades de Jerusalén, si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. No le obedecieron, le tocaron a donde no debían de tocarle. Ese es el verdadero creyente. Pero el que no es verdadero creyente, esa es la gente que trata la manera éticamente de quitarse los problemas que puedan venir. Más bien, y no es que los llamemos, más bien los problemas que por causa de nuestra fe estamos experimentando, hermanos, debía de alegrarnos. ¿Por qué debía de alegrarnos? Porque eso corrobora, bueno, que en verdad no estamos inventando, que no estamos jugando. Eso corrobora. Entonces dice, bueno, y no es eso lo que dice la Biblia, que la luz no se puede, o las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, siempre van a chocar. Entonces, más bien, en lugar de decir, estoy decepcionado, el evangelio me ha traído problemas, el evangelio hoy en el tiempo de las navidades no me puedo echar mi cerveza, no puedo andar con mis amigos. No, si el evangelio no es una pistola en la cabeza, el evangelio es voluntario. Damos un amén. El evangelio no es a la fuerza. Él dice, yo toco
el que abre, yo entraré. Si abre, entraré. Dice, cenaré con él y él conmigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El evangelio no es un arma en la cabeza o un garrote, sino, no. Le dijeron a un gran deportista, le dijo el gran deportista a su entrenador: puedo fumarles, puedo comer lo que a mí me gusta, entrenador, puedo darme mis noches de relax en mis cosas que me gustan. ¿Sabe qué le dijo el entrenador a ese deportista? Le dijo: puedes, tú puedes, claro que sí, pero no vas a ganarle. Puedes, pero no vas a participar. Aquí se puede, usted puede agarrar la botella, usted puede andar fornicando, usted puede hacer lo que quiera, usted puede, pero no es que el Señor va a estar ahí, hermanos, no. Pero lo que sucede es que bienaventurados, dice la palabra, aquellos que sufren por causa de mí. Dichosos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dichosos. Bienaventurado. Ahí se va viendo el evangelio. Lo dejó la mujer, ya no quiere evangelio. Lo quitaron del trabajo porque ando con Jesús. Por llegar tarde lo quitaron, no porque andaba con Jesús. O sea, todas esas cosas hay que irlas analizando. Y por supuesto yo creo que el que está despierto, el que no está ahí bravo con lo que estoy predicando, está agarrando y dice: eso es cierto. Eso es cierto, dice, porque a la verdad yo tengo problemas. ¿Cuántos problemas ha tenido usted por su fe? De gracias a Dios. ¿Y por qué no ha tirado la toalla? ¿Y por qué no cede a las exigencias de los segundos o los terceros? Porque usted ya en verdad ha nacido de nuevo. Son los que han nacido de nuevo que siempre tomarán, hermano, pondrán la mano en el arado y no mirarán hacia atrás, sino caminarán hacia adelante. Así que eso es una simple y pequeña introducción de lo que es el evangelio. No es ese evangelio de etiqueta que se pinta. Bueno, gracias a Dios, hermano, que por ejemplo nosotros en este tiempo Dios nos ha bendecido, pues, en el sentido de que todavía no se ha levantado una persecución contra nosotros y vivimos bien, dormimos bien, comemos bien, tenemos buenos amigos, diríamos, pues, porque como no diferimos mucho de lo que hacen los amigos, siempre tenemos esos buenos amigos. Ahora, vea, aquí hay, diríamos, una palabra que vamos a estudiar. Y es el versículo 13, que es en el que empezamos a leer. Dice el versículo número 13: ¿y quién es aquel que os pondrá a hacer daño, que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vamos a ver, en este versículo número 13, vamos a ver, está hablando bueno, yo estoy diciendo de todos los males y yo no lo estoy inventando, estoy sacando de la Biblia y de la historia de todos los males que ha recibido la iglesia. Pero este versículo 13 dice: ¿quién les puede hacer daño? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién les puede hacer daño? Eso es lo que estamos viendo acá. Y en este caso sería una paradoja en el sentido de que, pues sí, es como una palabra de, llamémoslo, sarcástica, o una paradoja más bien.
En el sentido que, bueno, si estamos diciendo que el trasfondo de la iglesia es persecución, es muerte, es angustia, pero aquí dice, ¿y quién les puede hacer daño? En este caso, en primer lugar, vamos a verlo en dos aspectos, rapidito. Por ejemplo, siempre en términos así generales, hay menos pleitos cuando nosotros nos confrontamos y más bien nos desarrollamos en la mansedumbre como creyentes. Podría ser un aspecto. Pero otro aspecto es que nadie, porque la Biblia hay que irla entendiendo, porque si solo la leemos, Dios mío, no vamos a agarrar nada. Pero cuando ya la vamos estudiando, por ejemplo, un segundo aspecto sería, nadie podrá hacernos daño con respecto a la vida de Dios. Nadie podrá hacernos daño, porque al leer el versículo 13, cualquier de esos cuestionadores va a decir, mire cómo se contradice la Biblia, entonces ¿en qué estamos? Pero la Biblia va más al fondo, va más allá. La palabra no es una palabra simplemente estacionaria. En todo el campo, la Biblia es extensiva y profunda en diferentes mensajes que se esconden en cada versículo. Por ejemplo, aquí un segundo aspecto es que nadie puede dañar lo que es el aspecto espiritual nuestro, aun cuando veamos el caso de el mismo Señor lo dijo en Mateo 10:38. No temáis, Mateo 10:38, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque no podrán matar el alma. No temáis. Es decir, en esta paradoja de este versículo 13, aquí podemos ver que está más profundizándose en el sentido de que no es que no nos va a hacer daño el diablo como enemigo de nosotros, sino que no podrá hacer daño a los propósitos de Dios. No podrá hacer daño a mi vida espiritual. No podrá afectarme en los aspectos eternos, porque como dice Mateo, pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Es cuando el creyente, en este caso, está padeciendo, aquí Pedro estaría diciendo, ustedes tienen que fortalecerse, porque nadie, el verso 13, porque ¿quién es aquel que podrá hacerle daño? ¿Quién les va a poder hacer daño en lo que ustedes ya tienen? En lo que ustedes ya han recibido. Porque, bueno, en esto hay mucho que hablar, hermanos. Por ejemplo, se dice ahí en la historia que a un joven creyente en una ocasión le propusieron pertenecer a una organización que no tenía nada que ver con su vida espiritual y le amenazaron con la muerte al él rechazar. Y le dijeron, nosotros tenemos poder para matarte. Pero el joven respondió, pero ustedes no saben que yo tengo poder sobre la muerte para vivir. ¿Qué significa eso? La amenaza, te vamos a matar. Pero aquel creyente que, que no es un creyente, sino un verdadero creyente, eso dice, tenés poder para matarnos. ¿Qué era lo que tenían los judíos para con Cristo, para con los apóstoles? Los romanos mataron al primer apóstol, que en este caso
lo hicieron en Jerusalén. Tenían poder para eso, pero no tenían poder sobre la muerte. Porque ¿qué es lo que dice Pablo allá en Corintios? Cuando habla de la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Es decir, eso lo que está diciendo es que el creyente, aun cuando alguien amenace, y no solo amenace, sino que concretice la amenaza y mate, entonces, como dice Pablo en esa ocasión, sorbida en la muerte, en victoria. Es decir, no es una derrota, porque la muerte para el creyente es la puerta de entrada a la vida eterna. Es decir, para eso es que sirve la muerte al creyente. La muerte no es el acabosis para el creyente. La muerte, al contrario, permite unir lo que se había desunido a su creador. Eso es lo que permite la muerte. Entonces, en este caso, ese muchacho dijo: yo tengo poder para morir por Cristo. Tengo ese poder para morir. Y eso es lo que hicieron todos los apóstoles. Los apóstoles desarrollaron ese poder, esas convicciones, hermanos, de martirio. Y bueno, y no los movieron. Por ejemplo, dice el capítulo 8, verso 28 de la carta a los Romanos, dice en cuanto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿En qué sentido se entiende eso? Todas las cosas, si en el caso de que mataron a Pablo, en el caso que vino una persecución en el cualquier campo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ejemplo, veamos tres aspectos corriendo de este versículo. Y como el trasfondo que estamos hablando es el sufrimiento de la iglesia, por ejemplo, un primer aspecto es que el sufrimiento para el creyente, para la iglesia, permite, hermanos, a Dios predominar sobre esa situación y glorificarse en esa situación. Cuando a Esteban lo estaban matando, Dios se glorificó. O sea que si Esteban no muere, si ninguno de los creyentes hubiese sido martirizados por su fe, no se pudiera haber glorificado Dios. Un aspecto segundo es que emplea Dios el sufrimiento, hermanos, para bendecir. El sufrimiento, eso es como el dolor. Uno dice: ay, un dolor, corre, pero esa es una bendición, sentir el dolor. ¿Por qué es una bendición? Porque el dolor es un aviso. No es otra cosa, es un aviso. Y ese aviso lo que sirve es para, voy corriendo a buscar quién me revisa, quién me examina. Entonces, el sufrir en este caso, ¿verdad?, emplea el sufrimiento, trae, por supuesto, también lo que es la motivación también para los otros. Por ejemplo, en el caso de el escritor a los Hebreos, cuando habla en el capítulo número 11, ¿por qué dejó Dios estampado ese capítulo donde se le denomina los héroes de la fe? Todos esos que aparecen ahí, que es una gran cantidad, y dice el escritor, y no me acabaría el tiempo para seguir mencionando más de este tipo de gente. No me alcanzaría, y es cierto. Entonces, en este caso, el sufrimiento sirve para motivar al otro. Es lo que dice en el capítulo 12 de Hebreos 1. Teniendo alrededor nosotros, dice, esta gran nube de testigos, corramos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El sufrimiento
siempre obra para bien, porque en este caso lo que estamos viendo es que motiva al otro. Por eso es que yo siempre he estado en contra de que nos andemos quejando nosotros, ¿verdad? En el sentido de que todo lo vemos negativo. El sufrimiento, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en este caso, el sufrimiento permite a Dios glorificarse, permite el que otros se animen. Porque si usted en algún problema lee el libro de Job, en algún problema, usted lee el capítulo 11 de Hechos de Hebreos, y usted va a decir: Dios mío, yo cómo estoy, que por esa mala mirada que me hicieron, por eso yo estoy ya con ganas hasta de saber de qué. Pero cómo puede ser, uno se enfrenta a la realidad de la palabra, porque cuando dice y teniendo nosotros alrededor nuestro tan gran nube de testigos, es decir, esa nube de testigos, por ejemplo, un Moisés que tuvo agallas de dejar el reino de Egipto por la fe en Cristo. Eso son niveles elevados. Y que mujeres, dice que, hermanos, que hicieron, hombres que hicieron huir ejércitos embravecidos, otros taparon boca de leones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Taparon boca de leones. Es cuando el creyente ve todo eso, porque la Biblia hay que leerla en su contexto y en su conjunto y en su totalidad. Nunca leamos versículos aislados, porque allí podemos llegar a la apostasía. La Biblia ella sola se expresa, se explica. Aquí yo le estoy diciendo, ahora cuando viene dice, las mujeres, dice, revivieron sus muertos, lloraron sus muertos. Está hablando de mujeres, está hablando de perseguidos, está hablando de una gama de héroes de la fe. ¿Qué los detuvo? La fe no los movía a nadie. Y le decían: la fe. Damos un amén, iglesia. La fe, no, yo no puedo renunciar a mi fe. Entonces, cuando venimos nosotros y por una picada de un zancudo queremos renunciar al evangelio, arrepintámonos, porque todavía Cristo no ha venido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es necesario arrepentirse. Esto es bueno. Porque ahí andamos, un montón de nenas. Y mire qué fue. Fíjese que me miraron mal al niño allá en la iglesia. Fíjese que allí en la entrada un hombre bien bravo me dio la mano. Y la otra hermana, usted viera qué cara la que traía. Y esa es la iglesia de ahora. Por eso hay que estudiar la palabra. Esa es la iglesia que tenemos ahora, esa iglesia de papel. Se dice la historia de Policarpo, que era uno de los padres de la fe. Le dijeron a Policarpo, cuando le iban a matar, le dijeron: blasfema contra tu Cristo. ¿Y sabe qué dijo Policarpo? Dijo: ¿cómo voy a blasfemar si yo le he servido 86 años? Y él me ha bendecido. El jefe romano le dice: te voy a dejar con vida, no te voy a matar, pero renuncia, blasfema contra esa tu fe. Y esa fue la respuesta de Policarpo. La respuesta fue: ¿cómo voy yo a blasfemar del que 86 años me ha sostenido y no me ha hecho ningún daño? Entonces viene el rey, el gobernador, y le dice:
entonces te voy a tirar a la cueva de las fieras. Oiga este relato, dan la historia, el marco histórico. Te voy a tirar al foso de las fieras. ¿Y sabe qué contestó Policarpo? Le dijo, me sería de bendición ser liberado de esta vida miserable. ¿Qué hubiera hecho un cristianito de los de papel de este tiempo? De una vez le dice, mira, te voy a dejar, no te voy a matar, pero blasfemá. ¿Cuántos quedarían firmes como Policarpo? ¿Qué dirían cuando le dice, mira, entonces te voy a echar al foso de los leones? Bien haría, le dijo, porque así salgo de esta vida miserable. O sea que está empujando a que el otro lo haga. Y por último, le dice el gobernador que lo va a ejecutar, y lo ejecutó. Por último le dice, te voy a meter entonces al fuego. No le temo al fuego que es pasajero. Pero te digo una cosa, vos no tenés idea del fuego que nunca se apaga. Tremendo. Es decir, esas eran las respuestas para el verdugo. O sea, no está diciendo sí, rey, sí, gobernador, sí, funcionario. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Bueno, lo que nos enseña es que el versículo 13 lo que está diciendo que nadie, es cierto, nadie les hará daño. Pero ¿en qué sentido? Nadie les hará daño. Y por eso es que estos hombres, como el mismo Pablo, como el mismo Pedro, hermanos, Pablo decía, yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que concluya mi carrera. Dice, todo lo he dejado, todo lo he dejado. Y persiste en el blanco de su objetivo. Eso es lo que nosotros aprendemos de los padres de la fe, de los apóstoles. Nosotros no podemos ver gente llorando por cosas insignificantes. Esa gente, estamos hablando, si en el caso de Policarpo, estamos hablando que se convirtieron en mártires y no dieron paso atrás. ¿Por qué? Porque les podían quitar la vida, pero no les podían quitar su salvación. Porque lo que dice la Biblia, hermanos, que ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Pedro, en este capítulo número 14, en el versículo 14, perdón, y en el versículo número 15, Pedro en el 14, las últimas palabras del 14, cuando dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Ni qué dice, ni os conturbéis. Y el versículo 15, fíjese que alguien, cuando se habla de solo palabra, hay quienes argumentan que no hay solo palabra, no hay la sola palabra. La palabra, todos estos hombres de Dios agarraron de la misma palabra y la aplicaron. Este versículo es de Isaías número 8, verso 12 al 13, incluyendo el versículo 15, donde dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Leamos Isaías 8:12 para que veamos que de ahí lo agarró Pedro. O sea que ellos agarraban de allá y lo traían acá. Pablo tiene todas las citas de Pablo en el Nuevo Testamento, las agarra de allá del Antiguo y las coloca y las armoniza en él. A veces no son textual, no son letra por letra, sino que agarran la idea a veces y a veces letra por letra. Pero en Isaías, con lo cual vamos a ir finalizando, capítulo número 12, dice, léalo conmigo, capítulo 8, perdón, y el versículo número 12, dice acá Isaías: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo, le dice Dios a Isaías, llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro, ¿qué? Vuestro miedo. Lo voy a leer una vez más. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis. Aquí el punto fuerte de Pedro es: no teman a la persecución, no teman a la muerte. Y aquí le está diciendo al profeta el Señor: no temáis, no temáis lo que ellos temen. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que temen? Los israelitas. Los que ellos temen. Ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, como más bien santificad. Sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, el punto es que en este caso, hermanos, de este versículo número 15 que estamos leyendo de Pedro, en el caso de este versículo, sí, número 15, que ya lo leíamos, está hablando de que sobre todas las circunstancias que puedan venir para la vida del creyente, no debe de temérsele al hombre por lo que el hombre tiende a hacerle a un creyente, como le ponía el caso de Policarpo: te voy a matar. O el joven que le dijeron: tenemos poder para matarte, pero yo tengo poder para morir por Cristo. No temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, dijo el Señor. No lo temáis. El punto es que aquí Pedro está dando un espaldarazo a la iglesia. Le está diciendo: no teman, no teman a las circunstancias. Mire, hermano, y yo quiero sumarle lo siguiente, porque es importante saber que la mejor predicación debe de ser la que uno vive, porque uno puede aprender a predicar, pero aquí estamos hablando de un Pedro, damos un amén, de un Pedro que no es que, hermanos, le contaron qué significaba el sufrimiento. Estos hombres, desde que arrancaron, fue de sufrir, de sufrir, de sufrir y de sufrir por la causa de su fe. Y Pedro, como ya le había profetizado el Señor que su muerte sería en la cruz, no vemos a Pedro llorar, sino que se enfila en el servicio, en el sufrimiento. Pedro estaba tan consciente que su muerte iba a ser parecida a la muerte de su rey, de su Dios, de Jesús, pero nunca dio paso atrás. Y aquí este hombre, con la experiencia, estamos hablando de un general de la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este general de la fe le dice: no temáis, no teman, no sean
Niños, no teman. Los está impulsando a no temer. Sino, el verso 14, lo voy a leer de nuevo. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Este versículo lo agarra, estas palabras las agarra de allá, Isaías 8, 12 al 13. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Se dice que la iglesia ahora a quien le teme es a los hombres. Aquí dice temerle a Dios. El antónimo sería no le temáis a los hombres, no le temáis, temerle a Dios, temerle a los, no le temerle a Dios. Pero el punto es que ahora la iglesia a quien le teme es a los hombres. Uy, ¿qué va a decir el hermano? Uy, ¿qué va a decir allá? Uy, que no digan esto. Uy, que no es temerle a los hombres. Hermanos, si hay que temerle a Dios, porque los hombres no tenemos que temerle. Nuestro temor debe de ser delante de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y lo que tenemos es una iglesia hipócrita de alguna manera, que se anda cubriendo de los hombres. Cuando va al motel a fornicar, se pone, ¿cómo se llama eso que se ponen en la cara? Se ponen el gorro navarrón, porque me puede ver algún hermano. Y ahí pasan los hermanitos de motel en motel, no los de esta iglesia. Y las mujeres se ponen una peluca y unos anteojones. Y luego están sirviendo en la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y luego estamos sirviendo en la iglesia porque le tememos a los hombres. Aquí Pedro dice, no teman si los van a matar, no teman si los van a echar al fuego, no teman, que es lo que dijo Policarpo. Si me echas al fuego, le digo, yo no le temo al fuego, porque el fuego que me vas a echar es pasajero, pero te cuento que hay un fuego eterno para siempre, que es el que le espera a los pecadores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que la iglesia se encarga de temerle a los hombres. ¿Qué tengo que temerle yo a los hombres? Yo puedo andar por cualquier parte del mundo y no tengo que temerle a nadie de los hombres. ¿A quién tengo que temerles? A mi Dios. Ahora, dice que cuando nos toque, dice Pedro, presentar, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre. Les está diciendo, no se vayan a salir del guacal, porque siempre el cristiano cuando no tiene freno, no tiene dominio propio, luego saca el corvo. Y luego dice, es que me quitaste el marido, pero ya vas a ver. Aquí el trasfondo es persecución, tragedia, dolor. Entonces, cuando dice aquí Pedro que debe de presentarse, si vamos a verlo en dos partes, yo voy corriendo, en dos aspectos, que hay que presentar mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda esperanza. En primer lugar, cuando Pedro le está diciendo, cuando les toque, cuando los lleven a los concilios, cuando los lleven a los jueces, cuando los estén acusando, prepárense espiritualmente, en el sentido de no presentar una posición confrontativa. Más bien está diciendo que
deben de ser siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden razón y esperanza de la fe. Entonces, tiene que presentar eh, no en la confrontación, sino con mansedumbre, sino con argumentos de su fe. Eso es lo que podemos ver acá. Entonces, preparados para presentar defensa, preparados de ser como debemos de ser, que sea nuestra forma de enfrentar esas situaciones que identifiquen quiénes somos. Y un segundo aspecto sería de presentar también argumentos al que demande información de lo que ustedes son, a los inconversos, presentar con mansedumbre, no con el machete a los que vamos a evangelizar, presentar a los que van a querer rebatir con nosotros nuestra fe, presentemos con mansedumbre y sobre todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Presentemos, porque ese es el mejor, la mejor arma es, la mejor arma es lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios ha hecho una obra poderosa en nosotros, bueno, ese Dios se va a evidenciar en nosotros. No necesariamente necesitamos sacar nuestras fuerzas, nuestros argumentos, nuestra manera defensiva, sino presentar con mansedumbre, siempre guardando la ética y guardando el temor, porque siempre, hermanos, por ejemplo, usted ve cuando Pablo estaba presentando su tesis o más que todo su exposición de su conversión, allá cuando lo llevaron a la declaración de los judíos, él empezó hablando, pero luego por ahí no había una persona ahí había una persona que confundió probablemente a Pablo y dijo que ese hombre dijo, péguenle en la boca a Pablo, porque no hable así. Y él le dijo, ¿cómo le dijo él? Pared blanqueada. Oigan lo que le dijo al sumo sacerdote. Perdone, sumo sacerdote, le dijo, yo no sabía que usted era. Le pidió disculpas. Perdone, yo no sabía que usted era. Será, yo creo que sí, porque Pablo no trataba la manera de andar inventando. Probablemente le faltaba la vista, tenía problemas en los ojos. Porque eso es lo que le dice a los Gálatas, con grandes letras les he escrito. Alguien dice que el problema de él era la vista. Entonces, pensemos, entonces Pablo se disculpó, porque no es agarrote que vamos a defendernos, es con nuestra fe. El verso 17, con buena conciencia. ¿En qué sentido la buena conciencia? Cuando nos enfrentemos a los acusadores, seguros que estamos bien con Dios. Buena conciencia. Uno no debe de dudar de lo que es, pues. Con buena conciencia uno no se mueva de ahí. En Romanos 8:16 dice, porque vuestro espíritu da testimonio al espíritu que soy de Dios, con buena conciencia. Vamos a enfrentar las acusaciones y sucesivamente con buena conciencia, sabiendo pues que no tenemos nada oculto. Así que el que no tiene nada oculto se muere riéndose. Pero si allá dice, mire hermanito, le voy a sacar esto que aquí lo conocen a usted por hermano, pero mire esta otra cola que tiene aquí, con buena conciencia, sabiendo que ese es otra recomendación. Si podemos hacer el bien, hagamos el bien y no hagamos el mal. O sea, al que te da una mejilla, con la otra. Ese es el evangelio.
no es diente por diente, ojo por ojo, eso es en la ley. Que Dios nos ayude, ojalá nos haya quedado algo, porque si no se nos queda, pues al rato usted va a andar con el corvo y la pistola, que no lo van a aguantar, ¿verdad? Retando a veces. A mí me dijo un hermano ahí detrás de esa pared, me dijo, mire, usted me cae mal, me dijo. Cuando me dijo, me cae mal, ya iba encima. Aquí, cuando le caiga mal a alguien, arrodíllese, pida misericordia, porque nosotros tenemos un Dios de misericordia. Dice Pablo, dice el escritor a los hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a pedir misericordia. Señor, yo odio a esta